Pues muy bien, en primer lugar, muchísimas gracias de nuevo por asistir hoy aquí. Yo les comento así rápidamente que me llamo Ramsés Cabrera. Si ya han visto mis perfiles bueno, páginas de traducción, redes sociales, yo soy traductor desde hace unos 4 años ya. 4 años, sí, efectivamente, porque inicié en 2014 como autónomo. Actualmente continúo construyendo mi empresa. Desde ya les digo, si no trabajan todavía con alguna empresa en específico, y bueno, si se quieren dedicar también a la traducción a nivel de trabajo autónomo, ingresen en mi página web agenciaprofecy.com y me envían sus datos, porque yo voy haciendo, por así decirlo, una base de datos de contactos de traductores. Y bueno, a lo mejor si todavía están iniciando, pues bueno, a lo mejor un poquito más adelante sí, pero me gusta también trabajar con gente que conozco, que le interesan temas así, que no se conformen a simplemente lo que aprendan en la universidad, sino que también demuestren y demostremos un interés en aprender ciertas cosas que ojalá les logre transmitir, aunque sean las primeras herramientas, vamos a decirlo así, porque la traducción, por así decirlo, muy profunda, muy profunda. No es simplemente una cuestión de aprender idiomas en la universidad, que también está muy bien, pero digo que hay cuestiones que entiendo que es posible que hablemos aquí, y a través de aquí, pues bueno, si logro eso, transmitirles ciertas herramientas que a mí me sirven, que compruebo que funcionan y que me ayudan, por ejemplo, pues a conseguir los trabajos que quiero, las remuneraciones que quiero, y que tiene, por así decirlo, una conmensuración, ¿sí?, de resultados y de cierta eficacia. Pues bueno, si logro eso, transmitírselos, aunque sea en unos primeros momentos de recorrido al respecto, pues entonces, y ojalá más allá, pues entonces yo considero que personalmente está muy interesante. Y sobre todo, ¿por qué interesante? Digo, porque también, y eso se lo digo con mucha sinceridad, quiero escucharlos a ustedes. En el sentido de que no sé si ustedes tendrán esa misma impresión, porque entiendo que, Karina, si bien tú me habías indicado, estás iniciando también lo que es el estudio, sí, de la traducción, como en carrera. ¿Se escucha? Hola, hola. A ver si se escucha. Buenas. Hola. Vale, a lo mejor todavía Karina no tiene posibilidad de, por así decirlo, poner audio. Si escuchas, Karina, avisa también a través del chat. Pero bueno, en el caso de Melissa, tú creo que también me habías dicho que estás estudiando, o estás ya como trabajadora autónoma. O bueno, con otra vía, no lo sé. Perfecto. Bueno, pues entonces, en lo que has estudiado ya y lo que tendrás ya de año de recién egresada, ¿tú no tienes la impresión de que en el mundo de la traducción tenemos cierta dispersión? Por ejemplo, de que no es que tengamos un contacto muy profundo entre nosotros. ¿No te da la impresión de como que estamos muy aislados todos los unos de los otros? Por ejemplo, al momento de contactar entre, por ejemplo, estudiantes y trabajadores, ¿no tienen esa impresión? Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo que había visto al respecto es no solamente a nivel del trabajo, que también, sino también incluso a nivel personal. Por ejemplo, nosotros como traductores autónomos solemos trabajar bastante, por así decirlo, en la oficina de cada uno. Y si, por ejemplo, yo te contrato a ti, Melissa, para que realices una traducción, el contacto que tenemos es simplemente a través de correo electrónico. Y a lo mejor muy ocasionalmente. Pero, por ejemplo, no es la misma relación que puede llegar a ocurrir en un trabajo de oficina donde nos veamos todos los días y comamos juntos en la cafetería, pasemos 8 horas en el mismo edificio. No, sino que es una cuestión que está como muy alejado todo. Y claro, entonces uno de los primeros consejos que voy ubicando por aquí,
no solamente a, por así decirlo, ustedes que participan hoy en directo, sino en general y a quien llega a escuchar esta grabación, es si tienen posibilidad de llegar, por ejemplo, podría ser una posibilidad, a lo mejor trabajar en plantilla en algún momento de sus carreras, o incluso de manera más frecuente llegar a desarrollar actividades con las que se aseguren de desarrollar tratos cercanos con otras personas, más, digo, día a día, mejor, porque si no, es que nos convertimos, y tengo la impresión de que eso, nos convertimos casi en medio reclusos, en ermitaños, de trabajar todo el día en internet y no te... Dice... Ah, va. Tal vez en todo... Vale, ahí ubico Karina que escucha, pero no es bidireccional en ese caso. Mira a ver si a lo mejor tienes posibilidad de activar tu micrófono o lo que sea. Y si no, las preguntas que tengas las subtitúas por el chat y yo las voy leyendo y también las articulamos, ¿de acuerdo? Decía, perfecto, muy bien. Está ubicado que ok, vale. Decía que eso, que hay mucho... es la impresión que yo tengo ahora mismo, que hay mucho aislacionismo. Es una profesión que da mucho pie a eso, a que quedemos todos así alejados los unos de los otros. Y claro, tiene mucho que ver esa cuestión de que trabajamos a través de internet. Claro, no tenemos, por así decirlo, esa costumbre de, o bueno, vamos a decirlo así, hay una gran porción de la profesión que no tiene esa posibilidad de contactar todos los días con compañeros de trabajo. ¿Y por qué les decía entonces ese primer consejo? Porque si no tenemos, por así decirlo, un campo donde desarrollar también, voy a decirlo así, que en realidad es muy tonto, tiene muchas cuestiones más en profundidad, sí, pero como un primer contacto, no desarrollamos todas esas habilidades interpersonales, lo cual no es simplemente una habilidad, pero pongamos, todo ese desarrollo que, por así decirlo, que hace a tú como persona y no simplemente como faceta profesional. Si nos dedicamos solamente a trabajar por internet, es más difícil, no digo que no pueda pasar, pero es más difícil que tengamos posibilidad de desarrollarnos también muchísimas cuestiones que es mejor desarrollarlas pues a través de contactos con otras personas. No es la única vía, pero también es bueno. Por eso es uno de los motivos por los que celebro estos encuentros, porque entiendo que pueden ayudar mucho a que directamente, en primer lugar, tengamos una posibilidad de conexión. Y luego, bueno, ¿qué hacemos con esas cuestiones? Pues lo vamos trabajando. Pero en primer lugar, aunque sea esa posibilidad de conexión, ya nos permite trabajar muchísimas cosas que sin esa posibilidad no trabajaríamos. Vale, entonces, eso como primera cuestión. Y segunda cuestión también, yo aviso que quiero escucharles mucho respecto de las preguntas que tengan y tal, por ejemplo, a través del chat, de la manera que sea. No solamente ahora, sino de ahora en adelante también. Porque me he dado cuenta que en las ocasiones anteriores he hablado demasiado yo. Como que pónganse ustedes unas reuniones de 1 hora y media y eso es agotador a nivel del AL. Y tal y como vengo pensando lo que es la actividad, prefiero que sea en estos primeros niveles mucho más charlado y que tengamos posibilidad de muchísima más interactuación y que no se convierta en un monólogo. Porque yo tengo bastantes posibilidades de que los aburra y también entiendo que es... Va, perfecto, muy bien, de acuerdo. Sí, si lo tienes posibilidad de enviar como un audio por Skype y luego lo escuchamos, pues mira, perfecto, buenísimo, muchísimas gracias, Karina. Vale, al respecto, entonces digo que también quiero escucharlos, es decir, y que tengamos posibilidad de entonces interactuar más directamente en un diálogo y no simplemente un monólogo, que los monos, por muy divertidos que puedan parecer, siguen siendo monos. Entonces, al respecto, sí, duración del encuentro, unos 45 minutos. Tal vez como muy mucho en el día de hoy 50, pero prefiero en todo caso que si quedaran preguntas en el tintero, las trabajemos en ocasiones siguientes y así damos continuidad y al respecto me comprometo a sí continuar estas actividades, estos encuentros, porque quiero decirlo también públicamente, en agosto no los celebré porque cometí un error garrafal que es, por así decirlo, se los resumo rápidamente, pensé que como solución tenía que no celebrar estas actividades para celebrar otras cuestiones, lo cual nunca funciona. Si tienen, por así decirlo, en la vida dos posibilidades,
yo les recomiendo encarecidamente que se las idean, se las ven para conseguir tomar ambas cuestiones. Cuando uno dice, elijo una cuestión y tacho la otra cuestión, por lo general eso suele causar más destrozos, y se lo digo por experiencia, que entre comillas, beneficio. ¿Dónde se ve eso muy fácilmente? En las relaciones personales. Esa cuestión de, uy, me sacrifico por mi familia y no trabajo en lo que me gusta, suele causar frustraciones. Lo mismo al revés, o sea, nunca veo a mi familia y me dedico al trabajo que me gusta, tampoco funciona. Ya tenemos todas las películas, tenemos todas las historias que lo demuestran. Entonces yo digo, aunque sea como primer punto de partida a partir del cual pensar, por así decirlo, distintas soluciones, siempre eso, tomar como postulado principal, venga, si tienen posibilidad de hacer dos cuestiones que quieren hacer, porque las quieren tomar ambas, por así decirlo, tómenlas, asegúrense de tomarlas ambas cuestiones. ¿Cómo? Ya lo veremos más adelante. Pero en primer lugar, eso como así, tips. Y por eso, habiendo ya ubicado una introducción, quiero escucharles, por favor, si tienen dudas, preguntas. Ya vi que Karina también me envió un montón de cuestiones. Si puedes ir por ahí, a lo mejor en el chat, o por alguna vía ir ubicando así, pam, temas, topics y tips que tengamos posibilidad de ir trabajando muy bien. ¿De acuerdo? Eso, si tienen... Ahí está. Ahí sí se te ve, pero todavía no se te escucha, Karina. Si puedes, por casualidad, aunque sea ponerlo por el chat, mejor y lo vamos trabajando, ¿ok? O envíamelo por un WhatsApp. No sé si a lo mejor tendrás mi número de teléfono. Yo cuando envié los correos, les envié mi número de teléfono. Ahí está. A ver. No, es otra cuestión. Si tienen posibilidad de leer sino escribir alguna pregunta, y si no, los tomo yo del correo que tú me enviaste, que también es una posibilidad. Melissa, mientras... Ok, perfecto. Melissa, ¿tú por casualidad también tienes alguna pregunta en particular que tengamos posibilidad de ir trabajando? Bueno, en primer lugar, yo recomiendo pensar que cuando uno se introduce en el mercado, de todos lados, puedes encontrar de todo. Puedes encontrar, por así decirlo, situaciones alocadas así. Sinceramente, no sé exactamente en qué pensaría alguien cuando escribe una oferta de trabajo así, quien dice, como para encontrar a alguien. Luego después nos quejamos de que la gente infla los currículos y las cosas de esas. Mira, en general... Seguramente cuando iniciamos, y no solamente cuando iniciamos, sino en el transcurso de cualquier experiencia en la vida, van a surgir, por así decirlo, si quieres conseguir algo de verdad valioso, van a surgir obstáculos. Porque si algo es valioso, es precisamente porque, claro, bueno, no te preocupes, que vamos a seguir también haciendo encuentros, y va a haber posibilidad también de que... demos continuidad a los temas que tratemos aquí. Así que, ok, vale. Digo que vamos a encontrar de todo. Entonces, yo de experiencia, lo que te podría indicar al respecto, hay unas premisas básicas que yo les recomiendo que tengan en cuenta. Es que si partimos de, por así decirlo, un pensamiento, vamos a llamarlo así, una, entre comillas, forma de pensar. No es simplemente forma, sí, pero es simplemente un término, en este caso, para que lo entiendan bien. Si partimos de una forma de pensar en la cual nos fijamos primero en lo que pasa afuera, ¿qué quiere decir eso? Pongamos que vemos solamente la parte de que encontramos esas ofertas rarísimas que hay en el mercado, de que te pagan poco, de que vamos a decir, te ofrecen condiciones ridículas, directamente ridículas, incoherentes, como en el caso que tú comentabas, Melissa, porque directamente ni se te podría entender, es decir, cómo se les ocurre, es decir, porque significa que alguien que recién se graduó tiene que haber empezado a trabajar exactamente después de
haberse graduado, tener 24 años para tener los 2 años y está al límite, porque desde el momento que le cruce mal el mes, ya directamente tiene los 25 y ya quedaría fuera de esa oferta, ¿se entiende? O sea, hay gente que no sabe pensar mucho, vamos a llamarlo así, hay gente que no sabe pensar. ¿Dónde lo tenemos en concreto? Voy a poder decir una cosa un poco polémica, en el caso de los Estados Unidos, que tienen el presidente que tienen, después de demostrarse todo lo que se está demostrando, pero bueno, soy, por así decirlo, cada uno en los laberintos en los que se mete. Quiero decir entonces con eso, simplemente para ya concretar el tip, si partimos de pensar solamente, por así decirlo, en lo que pasa afuera, sin ocuparnos primero de ciertas cuestiones que les recomiendo que tengamos en cuenta cada uno, ya veremos cuáles son, que son las cuestiones que hacen a la condición de la que inicias tú, lo más probable es que lo primero que surja, y es muy comprensible también, es cierta sensación de frustración, indignidad respecto de lo que pasa afuera, y en muchas ocasiones enfados. ¿Por qué les digo eso? Si uno parte de enfadarse por lo que sucede afuera, lo más probable es que perdamos toda la energía en ese enfado. Se los digo por experiencia. Si miran mucho, vale, ok. Mientras se tiene posibilidad de seguir escuchando, yo voy a seguir, ok. No te preocupes también, que también enviaré el audio después y trato de resumir. Lo único que he dicho de momento a nivel matema, a nivel de resumen, es que no es recomendable partir de una forma de pensar donde, donde se centre alguien simplemente en enfados por las dificultades que encuentras afuera. ¿Por qué les digo esto? Porque, piénsenlo así, es como cuando uno quiere traducir, similar cuando uno quiere traducir y al principio no encuentras las palabras exactas o la persona que escribió el texto escribió mal. Si uno, por así decirlo, permite que esos, vamos a llamarlo así primero, sentimientos automáticos de enfado, frustración, molestia, se instalen y no los decidiste tú, lo más probable es que ya determine eso todo tu trabajo. Desde la forma de pensar que tenías de frustrarte automáticamente ante esos obstáculos, lo que vayas a producir como traductor ya va a quedar determinado. Eso se ve todos los días. Si ustedes se ponen a traducir y lo hacen desde un estado anímico deprimido o enfadado, desconcentrado, etcétera, 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 todas esas cuestiones que hacen a el estado en que estás actualmente, entre comillas, o sea, tu estado actual, si eso no lo decidiste tú desde antes, lo más probable es que lo que vayas a producir después quede determinado por eso. Y esto se traduce en que muchas veces pasamos de largo soluciones, o sea, no vemos soluciones porque nos centramos demasiado en, vamos a decirlo así, darle muchas vueltas a cierta queja de lo que sucede en casos así enloquecidos, tales como los que encontraste, Melissa. Te digo, hay de todo. Yo en este caso lo que te recomiendo ya como entonces primer tip es, primero decide tú, si quieres, y es mi recomendación, decide tú qué quieres hacer, qué quieres conseguir tú. Asegúrate tú de definir muy bien qué quieres lograr tú como traductora. Que luego, como traductora, como lo que quieras hacer en tu vida. Y luego, entonces hay posibilidad de plantearse cómo vas a llegar a, por ejemplo, las empresas, a contactar las empresas que quieras. Porque de la misma manera que nosotros ahora encontramos esas cuestiones alocadas en el mundo de ofertas extrañísimas y tal, esos son obstáculos naturales, vamos a decirlo así. Cuando Steve Jobs quiso introducir por primera vez sus productos de ordenadores, o Bill Gates y tal, también encontraron a gente que les llamaba locos, se les ponía en contra, etcétera, etcétera, etcétera. A Bruce Lee mismo trataron de, perdonen la palabra, pero trataron de cagarlo por todos lados. Porque Bruce Lee ofrecía algo que rompía los moldes. Entonces, si uno parte de frustrarse contra esas fuerzas contrarias, ya no tienes posibilidad de utilizarlas. Entonces, primero, para que quede claro, cambiar desde donde pensamos. Sería, por así decirlo, un primer tip.
quiero decir con esto es, tú detectas que tal vez ves que tus pensamientos giran alrededor de ay, no me gusta cómo está la situación actual, o no me dan los trabajos que yo quiero. Todas esas cuestiones que te descentran de considerar, por ejemplo, lo que tú quieres lograr, son cuestiones que, en un primer lugar, lo que tú quieres lograr merece tu atención. Lo que te parece que es un problema, también lo vamos a considerar. Pero primero hay que considerar dónde esas cuestiones es necesario que las resolvamos en nosotros mismos. Resolver en nosotros mismos, por ejemplo, aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a sentir. Todas esas cuestiones nos van a ayudar directamente a avanzar como, en primer lugar, puede ser como empresarios, como personas, como lo que queramos hacer en cada día. Si tienes alguna pregunta en específico, más al respecto de la situación que encontraste, vamos entonces a los tips directos. En cuanto a lo que decías de el mundo laboral, yo te recomendaría, sigue adelante, porque si uno no se rinde, siempre llegas a encontrar una vía con la que continuar avanzando. Porque, cierto, hay cosas que son, por así decirlo, vamos a llamarlo así, inaceptables. Ok, son cosas inaceptables. Pero si uno se desanima a la vuelta primera de tuerca, no, es decir, pierdes tú. Pierdes tú y gana, vamos a llamarlo así, el statu quo. Pero statu quo que nos involucra a todos, claro está, ¿eh? Es decir, si yo me conformo al statu quo porque dice, ay, el statu quo es así, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar la realidad, no tengo control sobre mi vida, entonces nosotros somos cómplices de esa misma, de lo que nos quejamos afuera. Por eso, simplemente, en primer lugar, primer tip, ok, venga, por ejemplo, digamos, estás en tu casa, venga, dedico un tiempo para mí para decir, venga, ¿qué quiero conseguir yo? Y si lo haces, en primer lugar, y después la próxima vez a lo mejor quieres plantear lo que quieres conseguir, yo tengo posibilidad de enseñarles también, no a nivel de aportes personales, porque eso no lo puedo hacer por determinados motivos, pero sí les puedo enseñar, por así decirlo, cierta lógica de pasos con los que aprender a ordenar en qué consiste eso de, venga, centro en lo que yo quiero hacer y qué vas a tener posibilidad de hacer con eso entonces que encuentras afuera. Porque recordemos, les digo, peor que, pongamos, en la época de Cristo, a nivel de circunstancias en lo denso, bueno, podría decirse que tenemos cuestiones peores, en cierto modo, pero a nivel de dificultades personales, no, por decir, en el sentido de que nadie nos quiere ahora mismo matar o cosas así, no es que nos quiera alguien a nivel de tratar de hacernos daño directo, por lo general, hay casos que también que sí, pero digo, hay muchos ejemplos de gente que ha conseguido continuar adelante y conseguimos paso por paso, cada uno en los niveles que cada uno desarrolla, continuar avanzando más allá de las dificultades. Y yo les tengo posibilidad de enseñar algunas herramientas. Tal vez hoy nos centramos más en así tips más iniciales, pero tenemos también posibilidad de continuar hablándolo. Si quieres, Karina, a lo mejor tú tienes alguna pregunta de las que habías mencionado. Si tal, o las puedo leer yo directamente Vale. De las que tú me enviaste, voy a encontrar el mail, si me permiten un segundito, mientras lo voy localizando, porque recuerdo... Vale. Un segundín, que es la Karina por aquí. Aquí, perfecto, ya localicé el mail. Vale, me habías preguntado aquí, Karina, ¿cuándo...? Sí, no me mates, por favor. Estábamos hablando antes de querer matar. No, por favor, yo quiero seguir viviendo. Ya cada uno después lo que quiera hacer a nivel individual, pero yo, por mi parte, yo quiero seguir viviendo. Entonces, y quiero vivir. Vale, entonces, en primer lugar, quería saber cuándo yo concluí la carrera. A nivel de estudios, concluí mi segundo itinerario de máster en 2017, pero yo en realidad inicié a trabajar como autónomo en 2014. Sí, relativamente, 4 años, 2014. Mientras iba haciendo el máster, también iba realizando algunos primeros encargos.
Luego en 2000. Ah, ya, ok, entiendo. Dice que la carrera de Karina es una terciaria, o sea, una carrera de 3 años. Ok, aquí en España, no sé si tendrán conocimiento de eso, son 4 años. 4 años de carrera, más 2, bueno, más 1 de máster si queremos, o todos los años de máster que queramos hacer, más los postdoctorados, claro, pero eso ya son estudios de posgrado. Claro, dice aquí también las presenciales. Entonces entiendo que tú estás haciendo una carrera de, claro, online, efectivamente. Efectivamente, vale. Miren, respecto de cómo empecé a trabajar, que, vale, ok, entiendo. Respecto de cómo empecé a trabajar, yo les recuerdo lo que les había dicho de cambiar desde donde pensamos. Se aplica esa misma lógica. ¿Qué quiero decir? Si se dan cuenta, pregúntenle a cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, respecto de qué quieren conocer, vamos a decirlo así, de gente a la que le vean que tiene algún éxito y tal. Seguramente lo primero que les preguntan esas personas, y lo pueden comprobar en muchísimas vías, y lo digo también porque está escrito en el mismo mail que me enviaste, Karina, es preguntar por cómo inicié a hacer algo. Ya eso lo inicié a tratar en ocasiones anteriores y algunas respuestas ya las ubiqué. Voy a tratar de ingresar por otra vía. Para resumirles rápidamente, si empezamos a pensar la cuestión por cómo iniciamos a hacer algo, quedamos extraviados. Y se los puedo ilustrar con un ejemplo súper directo. Por ejemplo, tú, Melissa, me habías dicho que resides en Perú. Karina, tú dijiste que eres argentina, ¿verdad? Creo recordar. De Argentina, tal vez de Buenos Aires. Digo, Buenos Aires la visité, ciudad súper preciosa, pero no quiero suponer porque Argentina es muchísimo. Ah, perfecto, sí, Poletti. ¿Eso está en el norte o en el sur de Argentina? Vale, vale, perfecto. Y si yo te digo, ¿y cómo llego a Buenos Aires? Tú que me... Bueno, claro, podrías responderlo rápidamente, así, a lo mejor con algunas palabras. Imagínate que te preguntaran, ¿cómo llego a Buenos Aires? En avión, vale. Y si resulta que resido en Río de la Plata, que creo Río de Plata va, vale, fíjate. Pero ahí estamos hablando de cosas. Imagínate, en avión o en barco. Creo que hay un sitio cerca de Buenos Aires que se llama Pilar, ¿verdad? Es una especie de pueblo, tal vez a las afueras. Si bien recuerdo, de Buenos Aires o cerca. Vale, pero bueno, pongamos Buenos Aires, al lado está Pilar. Tú me recomendaste en avión, ¿vale? Si parto de la Patagonia tengo que ir en avión, porque si voy en barco o voy en autobús me meto muchísimo tiempo. Claro, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? ¿Ven la lógica que empieza a surgir? Según desde dónde partes, cómo vas a llegar a el sitio que quieras, varía. Si yo resido en Pilar y quiero ir a Buenos Aires, no me conviene ir en avión. Porque aviones sería, no sé si siquiera hay aviones ¿cómo se llama? En Pilar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Para un viaje de 1 hora en coche voy a meterme en un avión? No tiene sentido. O pongamos, claro, pero fíjate, por eso, buenísimo que lo digas, estaba pensando si venías de España, por eso. Claro, entonces tú pensaste directamente y te surgió natural que tiene que haber una premisa de que de algún sitio hay que partir. O sea, para que se den cuenta, el lugar desde donde uno parte va a determinar, según a dónde quieres llegar, cómo lo vas a hacer. Si yo resido en España y quiero llegar a Uruguay, tengo que tomar avión sí o sí, porque si no un barco tarda muchísimo tiempo. Sin embargo, si yo resido en Buenos Aires, creo que Buenos Aires conecta junto con un río. No sé si exactamente Buenos Aires, sí, pero creo que por cerca, si bien recuerdo de geografía, conecta con un río con Uruguay, como que está por encima casi. No sé si a lo mejor Buenos Aires, pero hay una zona, si bien recuerdo, que conecta, porque es frontera Uruguay con ¿cómo se llama? Con Argentina, y en medio hay un río. Si yo resido en la otra orilla del río, yo puedo ir nadando. De hecho, creo que hay alguna competición que se ha hecho en plan, venga, vamos a cruzar el río tal a nado, y en plan, por así decirlo, como gesta deportiva. Y podría, claro, si te la bancas, pues claro, efectivamente, si lo quieras hacer. O bueno, en ese caso en barco, en ferry. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Depende desde dónde partes.
Ven entonces que preguntar primero por cómo lo haces no sirve. Porque según la situación de la que partes, situación que es situación personal, situación de tu estado como persona, incluso situación de tiempo, hay muchísimas cuestiones que tenemos posibilidad de ir desglosando. Según esa situación, entonces va a surgir el cómo. Si yo les hablo del cómo lo hice yo, simplemente, y tal vez no les sirve, y seguramente no les servirá. Claro, pero claro, dice, ¿cómo arranco? Primero hay que, por así decirlo, hay que detectar muchísimas cuestiones que hacen a tu situación personal, lo que vamos a llamar desde dónde. Pero fíjate, a lo mejor tú te sientas en la PC y si resulta que, pongamos, te voy a decir un caso súper bobo, súper bobo, súper bobo, porque hace simplemente a cuestiones físicas. Pongamos que tú todavía no tienes, paso por paso, pongamos que tú todavía no tienes suficientes habilidades online. Yo te digo, no, yo lo encontré por trabajar en Internet. Y que vas a meterte a trabajar en Internet directamente sin tú considerar que partes de una situación en la que todavía no has aprendido a manejarte online. Cuando te sientes ante el ordenador, lo más probable que surge es, ay, ya no lo sé hacer, me rindo, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, porque no consideraste que te faltó, por así decirlo, una pieza del automóvil antes de arrancar. Antes de pensar, para que lo que tengan así súper claro, antes de pensar cómo lo vamos a hacer, hay que, claro, pues yo lo que tengo posibilidades es enseñarles las herramientas que no son cómo, para que lo tengan claro, para que lo tengamos claro, no son cómo hacerlo. ¿Cómo aplicamos esas herramientas? Ya lo vamos aprendiendo. Pero lo primero que quiero mostrarles es que si partimos de pensar cómo vamos a hacer las cosas, nunca funcionamos. Vamos paso por paso. Porque, por ejemplo, si yo te digo, si tú quieres ser intérprete, por así decirlo, ¿te sirve que yo te diga, yo empecé trabajando con un software que se llama SD Letrados? No, porque tú quieres ser intérprete, o sea, vamos a llamarlo así, traductora oral, y lo que yo te diga de cómo empecé yo, a ti no te sirve, porque tú partes de otro sitio, de otro lugar. Para determinar, entonces, esas primeras condiciones, lo primero que hay que hacer es ubicar bien qué resultado quieres alcanzar. O sea, qué real, vamos a decirlo, qué cosa física quieres lograr, concreta. Porque si nos ponemos a pensar, oh, yo quiero alcanzar la paz mundial y cosas abstractas, así no vamos a algún sitio. Si tú te subes a un taxi, porque quieres ir a un Uber, que también está muy de moda, tienes que decirle al taxista exactamente a dónde quieres ir. Y el taxista, por así decirlo, ayudará aportando cómo llegar, o sea, por qué giros de carretera, por qué giros de autopista, según desde dónde pillaste el taxi. Si pillas un taxi en el centro de Buenos Aires y quieres ir a Pilar, probablemente el taxista tomará ciertas vías, y si pillas el taxi en el sur de Buenos Aires, tomará otras vías, porque a lo mejor dice, oye, pues no me interesa meterme en el centro de Buenos Aires porque ahí se generan unos atascos enormes. Voy haciendo un rodeo, me lo estoy inventando ahora, sí, pero pongamos así, como topología muy básica, geográfica. Pues voy haciendo un rodeo por las calles más libres, menos concurridas, y llego antes al norte. No me tengo que meter en la selva urbana. Eso es en primer lugar lo que les quiero transmitir. Lo importante primero es considerar las condiciones desde las que se parte. Y cuanto más sutiles sean esas condiciones, mejor. O sea, cuanto más sutiles las lleguen a considerar, mejor. Significa esto muy sencillamente. Pongamos, tú no tienes, ahora mismo me decías, no tienes habilidades de, yo qué sé, pongamos utilizar WordFast, que es uno de los programas más conocidos que hay. O no tienes habilidades de utilizar SD Letrados. Pongamos, dicen, idea, pero pongamos que tienes entusiasmo para aprender. ¿Qué es lo que te sirve más? ¿El entusiasmo para aprender o saber solamente de tal programa físico? En lo que ustedes consideran. Las dos cosas. Pero vamos a decirlo así, pongámosle un orden. Pongámosle un orden. Tú con aprender SD Letrados online, uno solo, ¿te sirve para...? Vale, dice, entusiasmo tienes mucho.
¿ese entusiasmo te puede ayudar a aprender más herramientas? Sí. Sin embargo, las herramientas en sí físicas no te enseñan a usar las otras herramientas. Desde el momento en que, por así decirlo, tú partes de un estado de derrotista, etcétera, etcétera, por mucha herramienta que tengas de física, no te sirve un carajo, disculpen las palabras. Pero es que no te sirve de algo. Porque hay algo que te determinó desde antes y eso, por así decirlo, hace de efecto como lo que llevan los caballos, las gafas de los caballos. Es decir, que te ciega recorta lo que ves. Lo que les quiero ilustrar no significa que ahora mismo yo haga apología del entusiasmo, que está muy bien, usémoslo, claro está. Pero no se trata ahora de decir pensamiento positivo, quedámonos todos. No estoy diciendo, no digo eso, no digo eso. Lo que digo es que, fíjense, los ingredientes sutiles, vamos a llamarlo así, las cuestiones que no son físicas, el entusiasmo no es físico, vamos a decirlo, tampoco es una actitud, vamos a decirlo así, es una disposición. Porque es posición, en el sentido, tú partes de un entusiasmo que también te ayuda a sentirte de determinada manera que te ayuda. Pues esos elementos sutiles son más poderosos porque los tienes posibilidad de llevar a todos lados. Por ejemplo, vale, no tienes contactos, no tienes experiencia, no tienes tal, pero tienes tu entusiasmo y entonces gracias a tu entusiasmo puedes llegar a conseguir todas esas cosas que otras personas quizá no, porque parten de un, digamos, estado derrotista y de enfados contra los otros. Y entonces, como están enfadados contra los otros, no se mueven un carajo. Disculpen de nuevo las palabrotas. Lo que les quiero decir entonces, cuanto más aprendamos, claro, vale, dice, ese lo conoces de nombre, pero no cómo funciona. Pero fíjate, si tú tienes ganas de aprender, si tú tienes tus objetivos, tienes claras tus, por así decirlo, tus metas, o sea, has hecho tu trabajo previo, entonces lo que sea de recorrido para aprender a utilizar la herramienta, deriva solo. Lo importante es primero aprender a manejar esas herramientas sutiles. Yo les recomiendo que lo piensen en dos registros respecto de lo sutil, vamos a llamarlo así, y un registro más que es respecto de lo denso. Registro, en el sentido, vamos a llamarlo así como estados. Se puede llamar registro. Yo utilizo registro porque es la terminología que aprendo en psicoanálisis. No soy psicoanalista, pero sí me interesan esos temas y lo bueno es que es... vamos a llamarlo así, toda esa corriente aporta muchísimas herramientas y, por así decirlo, yo trato de integrar psicoanálisis con la traducción. Porque el psicoanálisis es la puerta de apertura a, vamos a llamarlo así, a ciertas enseñanzas, que son las mismas que enseñaron los orientales, los originarios de América, etcétera, etcétera, y permiten, por así decirlo, aplicar todas esas herramientas que ellos enseñaron también a nuestro día a día. Por así decirlo, en la puerta de entrada a todo eso es psicoanálisis. ¿Y por qué les digo esto? Porque el psicoanálisis habla de tres registros. Hay un registro de lo real, que llamemos lo físico, vamos a decir, las herramientas ese de letrados, WordFast, tal. Tienes un registro que se llama imaginario, que se puede, una primera puerta de entrada, cómo te sientes. Si te sientes bien, te sientes mal, te sientes deprimido, te sientes triste. Y hay un registro más que se llama simbólico. Viene a significar las palabras con las que uno habla. Como tendrán posibilidad de entender enseguidamente, ya que ustedes también son traductoras, las palabras es lo más importante que contamos. Pongamos, si no tuviéramos palabras, si no tuviéramos lenguaje, lo que no significa simplemente lenguaje de sonidos físicos, claro está, tenemos también los lenguajes de, vamos a decirlo así, lenguajes de signos, lenguajes a través de los gráficos, lenguajes pictográficos, etc. Lo que les quiero decir, el lenguaje es la base más potente con la que contamos. Gracias al lenguaje tenemos posibilidad de comunicarnos, tenemos posibilidad de llegar a soluciones que los animales no llegan. Desde el mismo principio de la humanidad nos decían, si somos personas es porque tenemos lenguaje, somos seres hablantes, cosa que los animales no tienen. A lo mejor tendrán fragmentitos, por así decirlo, pero no tienen el nivel de lenguaje que nosotros sí. Entonces, lo que les quiero decir con esto, tú, para aprender a regular cómo te sientes, y cómo te sientes va a determinar también en lo real, por así decirlo, lo que hagas como producción, queda determinado por lo que alguien hace respecto de su palabra. ¿Y saben eso dónde se puede comprobar? Pongamos, imagínense que yo en la charla de hoy les hubiera dado un mensaje pesimista, 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 pesimista. Lo más probable es que
todo lo que les dije, aun sin haberles, por así decirlo, mostrado objetos físicos, vamos a decirlo, que inspiren que suelen estar asociados a esas cuestiones, yo que sé, objetos de guerra, de datos malos, todas esas cuestiones. Sin habérselos mostrado, simplemente, bueno, es decir, pero tienes ganas y quieres ser traductora, que para algo estás haciendo la escritura de tu propia carrera, claro, efectivamente. Por así decirlo, ir ubicando ciertas cosas, lo más probable es que ustedes sintieran determinadas sensaciones. Por ejemplo, por ejemplo, antes Melissa, así que yo les estaba diciendo, sí, lo de no rendirte y tal, a lo mejor eso hay mucha gente que al principio no lo ve. Y entonces piensa de acuerdo con otras premisas. Sin embargo, yo al decirles una premisa distinta, yo u otra persona, al poner en juego en palabras una premisa distinta, entonces se abren, por así decirlo, otras puertas. Claro, efectivamente. Dice, sucede, me ha pasado. Es que sucede en toda la vida. Por ejemplo, si pensamos como pensamos hoy en día es por lo que nos dijeron. Hay ejemplos muy dramáticos, muy drásticos. Por caso, la gente que está involucrada en actividades terroristas, ¿por qué hace lo que hace? Porque desde pequeños, pongamos, se criaron en una cultura donde lo que todo le decían todo el rato es los blancos son malos, vienen a matarte, si quieres ganarte tú tu propio lugar tienes que ir a matarlos a ellos en una guerra santa o guerra ideológica, tal. Les convencieron, antes de que, por así decirlo, de que sucedieran cosas en lo real. Efectivamente, a nosotros también, claro, y a nosotros nos parece mal porque nos criaron con otros dichos. Claro, y la cultura se estructura en lo que nos dicen. O sea, está determinada por lo que nos dicen. Si a ti te dijeran toda tu vida, eres una mierda, eres una mierda, eres una mierda, eres una mierda, lo más probable es que cuando llegas a cierto nivel, tú, claro, es subjetivo, tiene que ver con, por así decirlo, con lo que te pasa a ti como sujeto. En un sentido, pongamos, sí, ahora mismo, eso, y quiero continuar el ejemplo, si te crían toda tu vida con eres una mierda, eres una mierda, eres una mierda, eres una mierda, lo más probable es que tu personalidad se desarrolle en pensar que eres una mierda. Lo mismo al revés, te dicen eres el mejor del mundo, 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 lo más probable es que tu personalidad se desarrolle partiendo ya de yo soy el mejor del mundo y todos los demás están por debajo de mí. Por así decirlo, por lo que te dijeron a lo largo de tu vida, o sea, lo que sucede con los dichos, vas a imaginarte una serie de cosas del mundo y por las cosas que te imaginas es que produces tales y cuales, vamos a llamarlo así, resultados, acciones en la vida o obtenciones de cuestiones en la vida. Por eso, entonces, en primer lugar, lo que les quiero decir con esto, si ustedes aprenden a manejar lo que hablan, o sea, el uso que dan de las palabras, ¿con qué herramientas se las puedo enseñar más adelante? Porque ahora mismo ya también estamos llegando al límite de horario. Y, por así decirlo, aprenden también a decidir, digamos, cómo se quieren sentir. Pues entonces ya tendrán dos registros ganados. Y el registro de lo real, vamos a decirlo así, lo que pasa en lo físico, ya está subordinado a lo que ustedes pusieron en esas dos primeras cuestiones. También hay que considerar lo que pasa en lo real. Por ejemplo, si yo siento cierta, vamos a decirlo así, predisposición a pensar que las mujeres son malas, son unas vagas, por cosas horribles de pensar, pero porque a mí me lo instalaron en una cultura machista en la que me crié. Si encima yo lo que hago es, voy a lo real, vamos a decirlo así, a dar golpes a las mujeres, entonces me meto, por así decirlo, me meto dentro de la basura, que ya sería esa posición machista, meto todavía más en la basura, porque directamente sería un energúmeno espantoso como persona. Sin embargo, si, por ejemplo, no solamente tú aprendes a entusiasmarte con lo que quieras hacer, alegrarte con lo que quieras hacer, decides con tus palabras, aprendes a manejar tus palabras para definir qué quieres lograr, y eso les digo, hay unas herramientas buenísimas que me encantaría decírselas hoy, pero necesito ya más días para ir hablándoselas.
O sea, lo que sucede con con tu palabra, lo que sucede con tus sentimientos, entonces tienes posibilidad de ir a acciones en lo real que te ayuden a conseguir lo que tú quieres. Por ejemplo, tú decides, digamos, tú das tu palabra de que no te rindes hasta conseguir tu resultado. Y defines tu resultado con palabras que cuadren con lo que tú quieres lograr. Gracias a eso, también te sientes como tú quieres sentirte. Por ejemplo, digamos, entusiasta con lo que tú quieres hacer. Entonces, por muchos obstáculos que ocurran en lo real, no vas a detenerte. O sea, vas a seguir adelante, vas a seguir dirigiéndote, digámoslo así, al resultado que quieres conseguir. Por ejemplo, tu propia empresa, tus propios trabajos, tu propia remuneración. Tienes los 3 registros a tu favor. Eso significa, y esto está demostrado, que todas las personas que han logrado, vamos a decir, previamente a nosotros, por ejemplo, y también en la actualidad, que logramos avances en la vida, es porque logramos tocar más fichas, por así decirlo, de las 3 que les mencioné. Se lo puede decir con ¿cómo se llama? Con ejemplos claros. Rápidamente, el caso de Steve Jobs. Steve Jobs había, y está en la película, lo pueden comprobar, él, en la película de Steve Jobs, en la que hizo, no la segunda que apareció, sino creo que fue la de Ashton Kutcher, si bien recuerdo. Él era muy interesado en las cuestiones orientalistas, en la India. Y en la India una de las primeras de las cuestiones que enseñan es dialéctica, o sea, aprender a dialogar, a aprender a utilizar la palabra. Y hay unas escenas muy poderosas donde se ve que él, por así decirlo, va utilizando el discurso para lograr que el producto que él presenta llega a donde quiere que llegue. Hay unas cosas, les digo, vean la película porque se ve muy bien. Él se veía que tenía cierta inteligencia de aprender a manejar los giros de palabras, lo que les iba diciendo a la gente. Y la gente que empezaba como contraria, en posición contraria, después se le ponía a favor por lo que les iba diciendo. O sea, lo que no lograba de decir, venga, vamos a hacer el nuevo ordenador, vamos a hacer, búsquenlo porque está muy bien. Está súper interesante. La película de Ashton Kutcher, de Steve Jobs. Eso, primero, por lo que hacía de su palabra. Luego después se cultivó también una imagen. Digamos, una de las cuestiones más reconocibles de Apple es que tiene una imagen muy específica. Y Steve Jobs también lo cultivaba en sí mismo. O sea, lo del cuello alto, esa cierta elegancia tipo nerd también, esa mezcla tan rara. Eso también, o sea, tenía una imagen determinada, no lo dejaba al aire, vamos a decirlo así. Y después, en lo real, en lo físico, también tenía un producto que era, y que es muy interesante, que es la marca Apple de ordenadores, que tiene por así decirlo, sus características, sus factores. Por tocar esas 3 cuestiones es que él construyó el imperio que logró construir. De eso se puede extraer, por así decirlo, muchísimas más develaciones, descubrimientos que los podemos trabajar más adelante. Pero lo que les quiero decir es que si uno maneja esas 3 cuestiones, tienes posibilidad directa de llegar a un nivel de eficacia que la gente que ni siquiera las considera tiene posibilidad siquiera de imaginar que se pueden llegar a esos niveles. Entonces, habiéndoles transmitido, aunque sea esos primeros points de, ¿cómo se llama?, de herramientas al respecto de los 3 registros que tenemos posibilidad de continuar trabajando, voy a tomar, si están de acuerdo, porque ya son 50 minutos y dije que tampoco es posible alargar mucho en tiempo la reunión de hoy. Voy a tratar de responder rápidamente a las preguntas que me hiciste, Karina, a través de ¿cómo se llama?, del chat, no, del mail. Vale, dice, ¿hacia dónde te dirigiste? Rápidamente, ya son un poco datos biográficos, pero si por así decirlo, si los pensamos a nivel de las herramientas que tenemos posibilidad de trabajar hoy, por mucho que yo hiciera algo como así, si ustedes logran adaptar, por así decirlo, iniciar a adaptar lo que trabajamos desde hoy, pues también puede que sea posible que por así decirlo, mis datos a nivel de recorrido biográfico, vamos a decirlo así, también les sea de ayuda. Vale, ¿hacia dónde me dirigí? En primer lugar, a aplicar estas cuestiones que les estaba comentando, para que se hagan una idea. Miren, al principio yo tampoco encontraba tal, pero si yo me permitía, por así decirlo, que me
venciera la depresión, el desentusiasmo, o sea, lo contrario al entusiasmo, etcétera, etcétera, ya directamente no lograba alcanzar alguna cuestión. Y también, por así decirlo, tuve que hacer bastantes cuestiones a nivel de regularme a mí mismo, y las tengo que continuar haciendo, y por eso ahí está la profundización. Pero para que tengan un point exactamente de cuestiones así, tips en lo real, páginas web, aprovechenlas. Pros, Facebook, dos de los clientes principales, bueno, con los que colaboro actualmente, los conseguí a través de Pros, de ProZ. Háganse un perfil ahí si todavía no lo tienen, porque por ahí llegan encargos. No solamente de que ustedes tengan posibilidad de postularse a determinadas ofertas que aparecen, sino que también hacen prospecciones, efectivamente, hacen prospecciones en Pros. Yo actualmente y en adelante también continúo colaborando con una empresa a través de la cual realizo encargos en la Comisión Europea gracias a través de Pros, porque me contactaron a mí. Eso primero. Después, ¿qué cursos hiciste? Principalmente los de la universidad, de grado en traducción e interpretación inglés-español e inglés-alemán, y también máster de traducción humanística, literaria y audiovisual, fue el primer itinerario que hice, y después más adelante, porque también me gusta la traducción jurídica, hice también un itinerario de máster de traducción jurídica, economía y... sí, es decir... por eso, pero también les digo, por mucho máster que uno tenga, eso no significa que vaya a ser más eficaz. No, no, no. Los másteres, por así decirlo, es como aprender a utilizar una herramienta, aprender a utilizar un martillo. Si después permaneces todo el día en tu casa y no mueves el trasero, por mucho martillo que sepas manejar, no te sirve de algo. Entonces, rápidamente, máster de traducción jurídica, de economía y de comercio exterior. Esos son los cursos principales que he realizado. De todas maneras, no restrinja solamente a los máster, porque hay cursos de traducción jurídica, de traducción temática, de traducciones temáticas por internet, y tienen precios muy buenos. O sea, los pueden hacer online también, cuando quieran, a su ritmo. Denles un vistacito, sí. Cuestiones así, súper interesantes, de medicina, de muchísimas cuestiones. Sí, yo creo que sí. Por así decirlo, bueno, a lo mejor tienes que iniciar por traducción técnica, traducción técnica mecánica, por ahí a lo mejor la aeronáutica es una cuestión muy muy específica, pero pongamos que sí hay cursos de traducción temática. Creo que en Trágora, ahí está, tengo una, pero no sé, tendría que explorarlo. Por así decirlo, dale continuidad a eso. Es decir, aunque parezca al principio difícil, dale continuidad, que seguramente que encuentras también cómo hacerlo. Después, programas de traducción. Les recomiendo que aprendan a utilizar, si todavía no las han aprendido a utilizar, SD Letrados, que la he mencionado muchas veces, MemoQ. Yo también he utilizado y continúo utilizando MemSource. Lo utilizo en su versión cloud, en su versión de web browser, porque es la que utilizo, básicamente, por una cuestión de las condiciones de la empresa, una de las empresas con las que colaboro. Y también MemSource, efectivamente, sí, sí, sí. Es una versión, en mi opinión, una versión un poquitito más sencilla del Trados. Por así decirlo, es como muy simplificada. Tiene algunas cuestiones que también, el Trado es mucho más potente, evidentemente. Pero el MemSource es muy bueno también a nivel de, venga, por así decirlo, no es una navaja suiza de 20 herramientas, sino a lo mejor de 5. Hay algunas que sí. La de Trados seguro, y además son caras, cuidado, pero tienen demos. Y además muchas empresas, que si inician como autónomos, lo más probable es que también trabajen, sí, efectivamente, trabajen a través de empresas, tienen licencias flotantes. Por ejemplo, yo trabajo con una empresa que se llama OneDocument y tienen una licencia flotante de MemoQ. Eso significa que tú inicias a trabajar para la empresa y con la empresa, y para ti también, y ellos te dan una licencia de ese programa, y es una licencia gratuita mientras trabajes con ellos. Vale, y eso está bien, sí, efectivamente, MemoQ. MemoQ es un poquito más barata, efectivamente, también. Después, no se fíen de lo de DeepL, Google, Bing y todas esas cosas como traductores, porque no vamos a algún sitio, Esos son traductores automáticos, y les digo la verdad, los traductores automáticos, y eso lo digo como semilla para la próxima,
Tiene una cuenta personal. No entiendo exactamente la pregunta. Dice, claro, pero bueno, es decir, paso por paso, es decir, es como uno dice, vale, si eres autónomo te tienes que pagar tu propia oficina. Bueno, vas comprando los muebles poco a poco, mujer, pasito a paso, ¿sabes? Pasito a pasito, suave, suavecito, vamos llegando, ¿sabes? Es decir, por eso, si uno, por así decirlo, si uno le ve los obstáculos al principio, todos los obstáculos están, pues uno se desilusiona, por así decirlo, se deprime. Paso por paso. La montaña es muy alta, cierto, pero el siguiente paso es el siguiente paso. Venga, paso a paso, paso a paso. Y yo les puedo enseñar algunos secretos y algunos trucos con que realizar eso. Ah, vale, vale. ¿De cuenta de Pros? Sí. Pros sí, porque para que te hagas una idea, es una especie de plataforma social de traductores. MemoQ es un programa. Hay que descargárselo. Tienen versiones demos y tienen posibilidad de que ustedes vayan trasteando con, por así decirlo, los shortcuts y todas esas cuestiones que sirven desde antes. Vale, eso sí, después, plataformas freelance, Translated, bien, Translators Café, vayan encontrándolas, por decir, yo qué sé, trabajo de traductor, pónganlo así, y seguro, o Translator Jobs, y seguramente van encontrando las plataformas principales de... bueno, y LinkedIn, claro está también, de traductores. Háganse cuentas ahí, es decir, no les sobra, en el sentido de que no pasa algo malo por tener esas cuentas. Es, por así decirlo, disponer de un escaparate. Ustedes lo muestran y bueno, no significa que la cuestión acabe ahí, pero bueno, es un plus del que disponer. Vale, de acuerdo. Esas son las... pero no lo sé básico solamente. Vale, en cuanto a plataformas, Pros. Primeras Pros. Pros y LinkedIn. Esas son, por así decirlo, las principales, diría yo. Recomendaciones, de mi experiencia. Ahora seguramente también hay más cosas. Pero de las que yo más conozco, Pros y LinkedIn. Y en cuanto a herramientas, creo que MemSource tiene una versión gratuita disponible. Puede ser. Y WordFast también. WordFast, como decir palabra rápida, creo que también tiene que tener una versión gratuita. Hay muchos de esos que tienen en plan versiones para estudiantes. O versiones demo de un mes. Si las aprovechan para ir haciendo... Claro, efectivamente, WordFast. Si las aprovechan para ir a... ¿Cómo se llama? Haciendo... vamos a decir, tanteos, pruebas y tal... está bien, está muy bien. Ahora, también es cierto, si uno está iniciando, a veces incluso si, por así decirlo, tienes clientes caseros, incluso con el Word vale. Por ejemplo, a mí me contratan de una, ¿cómo se le llama? De un sitio que se llama, bueno, una institución pública, y mira, me envían los textos en Word, y yo les tengo que devolver un Word. Cierto es que si disponemos de herramientas de traducción asistida, es mejor. Pero bueno, si estás en... Les digo, el primer libro que yo traduje, lo traduje enteramente en Word. Porque era un libro que además venía escaneado. No es que me dejaran, por así decirlo, un PDF marcable que yo pudiera copiar. Sino que tuve que ir traduciéndolo en Word. Y bueno, es un poco más rústico, pero se puede hacer. Pues muy bien, muchísimas gracias por... Esto podría... Mira, si quieres con novelas, aprovecha. Y si tienen alguna duda más, les propongo una cuestión. Yo como el mes que viene también voy a desarrollar un encuentro y si tienen más preguntas o tienen nuevas cuestiones que plantear, las planteamos allí. ¿Les parece bien? Perfecto, muy bien. Yo voy a tratar de que esté lista la grabación de aquí a la semana que viene. Cuanto antes esté mejor, pues antes se las enviaré. Y bueno, les agradezco muchísimo que vinieran hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, nos encontramos de aquí a la siguiente vez y ojalá también continuamente en adelante. Muy bien, perfecto, un placer, chao chao.